bendiciones. Vamos a hablar aquí, aprovechar el tiempo y después nos tomamos un cafecito ahí. La semana pasada les hablé de Jonás y si pueden buscar el libro de Jonás, porque lo que voy a hacer es, voy a leer, si no el primer capítulo completo, es cortito, la mayoría. Pero la semana pasada les hablé de Jonás, les hablé un poco de lo que era la situación del profeta Jonás y cómo todo el mundo lo conoce por el pez, ¿verdad? ¿Han escuchado del pez? El hermano me estaba cantando la canción la semana pasada, Jonás, no me la sé, pero porque no le hizo caso a la palabra, ¿verdad? Esa fue la canción que el hermano se acordó, el hermano Martín, que Dios te bendiga, hermano, debe estar por ahí mirando. Y es cierto, Jonás es muy conocido por el pez, ¿verdad? La Biblia no dice que era una ballena. No dice que era un pez, un gran pez del mar, y la Biblia lo menciona y puede que el pez todavía esté por ahí en el mar, hay aproximadamente que 80% del mar que no han todavía descubierto, ¿verdad? Entonces el mar es enorme y puede que el pez esté por ahí. No el mismo pez, pero la misma raza, la misma, ¿verdad? Ok. Les quiero hacer un breve resumen y continuar con el tema que creo que es bien importante porque el libro de Jonás, a pesar de que sí habla de lo que es el pez y todo eso, el libro de Jonás tiene una enseñanza buena. Son 4 capítulos, son cortos los capítulos, pero es tremenda, tremenda enseñanza. Y el tema o el título que le tenemos a esto es: no podemos huir de la presencia de Dios. No se puede. Lo intentamos, lo hemos intentado, claro, ¿verdad? En diferentes lugares por situaciones, por vergüenza, por no sé qué, tratamos, pero no se puede. Y aquellos que el Señor ha escogido siempre vuelven a Él. De alguna manera u otra, siempre vuelven a Él. Dios, Creador Todopoderoso, ¿ok? Entonces, les hablé la semana pasada de esto. El pueblo de Nínive es un pueblo en donde está, imagínense en el Medio Oriente, imagínense en Irak, por ahí, por esa área, por ahí. Eso era el pueblo de Nínive. Y Jehová llamó a un profeta que su trabajo era ese. El trabajo era recibir palabra de Dios audible, porque Jesús no había llegado. Y cuando Jesús llega, no necesitamos escucharlo audible. Entonces ahí está el Espíritu Santo. Y él le dio una palabra y le dijo: ve al pueblo de Nínive, y esto se encuentra ahí, y dile a ese pueblo que si no se vuelven a mí, que si no se arrepienten, en 40 días van a ser exterminados. Y el profeta no fue, no quiso hacerlo, no le preguntó por qué, no le pidió detalle, no le dijo nada. El profeta dijo: me voy a ir a lo más lejos que yo pueda llegar, lo más lejos que mi imaginación, me voy a huir de la palabra de Dios, a huir de la presencia de Dios. Pagó un barco, una pasada por un bote, trató de irse, y esto está en el capítulo 1, estoy haciendo un resumen. En medio de esa barca sucede lo que era una tempestad, una oscuridad, un viento. Les hablé la semana pasada que la palabra tempestad es ruach en el Viejo Testamento, que habla también de espíritu. O sea que el Señor envió esto para que los marineros o los piratas que estaban o lo que había se les diera miedo y diferentes cosas y empezaran a buscar a ver qué está pasando aquí. Pero el único que no tenía miedo fue Jonás. Se fue abajo de la barca a dormir porque él sabía lo que estaba pasando ya. ¿Ok? Entonces sucede todo esto. Arrojan a Jonás, ¿verdad? Porque ahora lo voy a leer un poco. Y luego lo dejamos en donde él entra en lo que es la parte del pez. ¿Ok? Antes de que le lea el capítulo, les quiero mencionar 3 puntos que quiero que piensen o que mediten mientras leo eso. El primer punto: el trabajo de Jonás era ser profeta de Dios, mensajero. Ese era su trabajo. Todo el mundo tiene trabajo aquí. Yo tengo trabajo, yo trabajo, ¿verdad? Y yo sé cuál es mi trabajo y conozco mi trabajo y reconozco que si no lo hago, tal vez no me pagan o tal vez se molestan conmigo o algo, ¿verdad? Recuerden esto: el trabajo de Jonás era hacer eso exactamente de lo que él estaba huyendo. Y este relato no es una leyenda o una historia, es verídico. Incluso Mateo 12, 41, Jesús habla de Jonás, menciona a Jonás como algo verídico. Segundo punto: Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan que Dios lo creó todo y Dios no tiene límites. Nosotros le ponemos límites. O sea que si decimos: yo no creo que Jonás pudo haber vivido en una ballena, eso es nuestro límite, esa es nuestra perspectiva limitada. Dios no tiene límite. Quiero que piensen esto cuando leamos esto. Tercer punto: nosotros somos como Jonás. Mientras leemos esto, nosotros somos como Jonás. Incluso el más disciplinado de nosotros, el más honrado, el más capacitado, el más buena gente, el buen muchachón, somos como Jonás. ¿Cómo? Incrédulos que no queremos hacer lo que nos toca hacer en ocasiones. Somos todos así en ocasiones, ¿verdad? Jonás
Vino palabra a Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Voy a brincar al 11, si me acompañan, al verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Estos fueron los marineros preguntándole a Jonás. Y le dijeron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tómame o tomadme, écheme al mar y el mar se va a aquietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Él sabía lo que estaba pasando, que les quiero dejar eso claro. 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Mira esto que interesante. El capítulo 1 dice que esos marineros eran básicamente incrédulos. Ellos tenían diferentes dioses. Dioses griegos, dioses latinos, pero más sin embargo le mostraron misericordia a Jonás, porque no lo quisieron echar inmediatamente. Dice ahí el 13, aquellos hombres trabajaron para volver a hacer la nave, porque ellos no querían echarlo a la mar, ese no era el plan, pero lo hicieron. El 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Les voy a mencionar eso ahora, pero cuando está aconteciendo todo esto, y la semana pasada les preguntaba, ¿por qué huía a Jonás de la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Si cuando miramos al principio, Jehová le dice a Jonás, ve, habla con esto. Como les dije, él no le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué detalle? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto tiempo? No, él simplemente dijo, no, esto no es conmigo, me voy. Y se fue inmediatamente. Pero algo bien interesante que quiero que recuerden es que cuando Jonás existió aproximadamente 700 años antes de Cristo, ya estaba la Biblia. No le llamaban Biblia, le llamaban la ley, los salmos, ya estaban los salmos. Y un profeta de Dios era una persona que se dedicaba a estudiar la palabra, que conocía a Dios, que conocía. Y mira lo que dice el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Jonás conocía, sabía ya, basado en esta palabra, que él no podía huir de la presencia de Dios. Jonás lo sabía. Es como yo sé, por ejemplo, que voy a llegar a mi trabajo y mi jefe me está esperando para darme. Yo sé que eso va a pasar. Estoy seguro de eso. Jonás sabía, Jonás tenía seguro de que él no podía irse de la presencia de Dios. Él sabía que estaba haciendo algo ilógico. Pero más sin embargo, decide hacerlo como quiera. Decide irse. Yo creo que nos podemos identificar, ¿verdad? Somos como Jonás. Recuerden los 3 puntos que les mencioné al estar leyendo esto. La vida no es fácil, tenemos mucho trabajo, tenemos responsabilidades y Dios me envía a hacer cosas que a veces parecen ser imposibles o complicadas. Pero qué interesante que la voluntad de Dios siempre se cumple. La voluntad de Dios siempre se va, crea yo o no crea. Yo puedo vivir una vida de incrédulo o de incredulidad y pensar que Dios, el llamado de Dios es mentira y ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a hacer esto? Los nenes ellos van a estar bien. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Entonces, tal vez decido no hacerlo, no seguir al Señor y algún día el niño mío me pregunta, hey, ¿por qué no me llevaste a la iglesia? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Y yo voy a decir, wow, pero es que el Señor me estaba llamando a hacer algo así, ¿no? Y no lo hice nunca. Hechos 20:35 dice, Pablo hablando, dice, en todo lo que le es enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es o mejor es dar que recibir. O sea, el Señor está diciendo, es mucho mejor dar que recibir. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho mejor seguir la voluntad de Dios, es mucho mejor seguir lo que Dios nos dice. Y entonces, hablando la semana pasada con un amigo, me dice, pero es que yo no escucho la voz de Dios audible. Pero es que no tienes que escuchar la voz de Dios audible. El Señor nos habla a través de diferentes maneras. Y lo interesante y lo bueno y lo maravilloso es que la Biblia no se puede cambiar. La Biblia está escrita ya.
Entonces lo que Dios dice es lo mismo. Claro, hay personas que lo interpretan de diferentes maneras, pero la Biblia está escrita. Pablo, en ese momento de Hechos 20, Pablo se estaba despidiendo y al momento de la escritura, él le estaba diciendo al pueblo, recuerda, es importante hacer lo que Dios te envía a hacer y es mucho mejor. Pablo hablando, es mucho mejor dar que recibir. Y recuerda, estoy hablando de Jonás, de lo que no quería hacer, de lo que decidió no hacer, por evitar diferentes cosas. Y quiero llegar a esa parte final. Eso fue el primer capítulo. El segundo capítulo de Jonás, no lo vamos a leer completo, pero el segundo capítulo de Jonás nos enseña que encontrarse derrotado y buscar a Dios para ayuda y consuelo es la clave. En el segundo capítulo de Jonás, si ustedes lo miran, el primer capítulo termina y la ballena o el pez consumió a Jonás. Y el segundo capítulo comienza con Jonás derrotado, destruido. Señor, ¿y ahora en qué estoy metido? ¿Y ahora qué es este revolú? ¿Les ha sucedido a ustedes tal vez que llevan tiempo, meses, años, días, planificando algo, desarrollando una relación, un trabajo, una movida, y de repente pasa algo que cambia todo el panorama? ¿Les ha sucedido? Mi esposa y yo vamos a hacer un viaje, amor, ok, vamos a guardar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y el día del viaje el nene está enfermo. Tiene la garganta mala, tiene fiebre, tiene esto, el viaje se canceló. El trabajo, me entrevistan, me mandan a comprar uniforme, me mandan a hacer todo y cuando voy, el trabajo, el contrato se acabó, ahora no hay trabajo. ¿Les ha pasado esto? Mira qué interesante lo que dice Proverbios 16, del 1 al 3, dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Interesante, recordemos a Jonás, la gente hace planes, pero solo Dios hace esos planes realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos de Dios o del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Jonás no puso las cosas en manos de Dios, al contrario, él estaba huyendo. Jonás planificó irse, planificó huir de la presencia de Dios para no llevar a cabo una tarea que Dios le había dado directamente, que él estaba seguro que tenía que hacer. No era que vino alguien a decirle, hey, yo creo que debes hacer esto porque te va a ir bien. No, fue Dios directamente que le habló a Jonás y le dijo, quiero que hagas esto. Y él dijo, no lo voy a hacer. Las historias bíblicas no son leyendas. Las historias bíblicas o las situaciones bíblicas fueron escritas en diferentes idiomas, con diferentes cosas, por eso es que se ha tenido que traducir y modernizar el lenguaje, pero estas son cosas que yo creo 100% que fueron reales. Yo creo en esto 100%. Y si creemos en esto 100%, hay una enseñanza grandísima que aprender de esto. En algún momento u otro, todos nos sentimos defraudados y cansados. ¿Quién no? Incluso hoy mismo, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido de repente como que, ay, cansado, ¿cómo sigo? Y no hay que tener un gran trabajo como el de Jonás. O no hay que tener un trabajo como el del presidente para uno cansarse. Nuestro diario vivir nos cansa, nos agota, nos estremece, ¿verdad? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos esto sabiendo que tenemos que hacer y no huyendo de la presencia de Dios? Hace unas semanas atrás les había hablado de las cargas y cómo las cargas de la rutina nos hace caer en un movimiento de rutina en donde ya yo no tengo que orar, ya yo no voy a buscar de Dios, ya yo no tengo que tener una relación con mi esposa, yo no tengo que decirle te amo, ni porque ella sabe, yo sabe. La rutina nos va alejando y alejando y alejando hasta que se hace muy fácil no hacer lo que tenemos que hacer. Es posible que Jonás llevaba una rutina, una situación de rutina que cuando Dios le dice necesito que vaya, ni siquiera preguntó, ni siquiera pidió tiempo y dijo, nah, yo no voy a hacer eso. Eso no es conmigo. La relación con Dios es lo mismo. Tomamos la decisión de creer y seguir a Dios y esto quiere decir que tenemos que vivir con fe y con acción. Tenemos que actuar. Santiago dice que la fe sin acción está muerta y la acción sin fe también está muerta, ¿verdad? Mira lo que dice Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos conoce a perfección y lo que Él nos manda a hacer, Él sabe que podemos hacer. No hay medida de invento, de lo que Dios nos manda a hacer. Dios sabe que yo tengo el potencial de ser un buen padre para mis hijos y un buen esposo. Él sabe que lo puedo hacer.
Que yo decida hacerlo o no, eso está en mí. La palabra me ayuda, la relación con Dios me ayuda, pero Él sabe que yo puedo hacerlo. Él sabe que tú puedes ser un buen jefe, un buen empleado, Él sabe que podemos hacerlo. Pero ahora nosotros tenemos que decidir hacerlo. Huir, crear excusas, culpar a otros es lo peor que podemos hacer porque nos afecta a nosotros mismos más que a los otros. Recuerden que ya yo a las 12 voy terminando, estoy buscando ahí. Pero huir y crear excusas y culpar a otros nos crea más problemas a nosotros, nos hace más daño a nosotros realmente. El plan de Dios se va a cumplir siempre por encima de nosotros. Yo no quiero ir a predicar, no quiero ir a evangelizar. Me perdí la bendición. Dios va a enviar a alguien. Dios lo va a hacer. Porque es que en la palabra de Él, el plan de Él se tiene que cumplir. Yo no quiero abrir la puerta de la iglesia hoy. Él lo va a hacer. Alguien va a llegar y Él lo va a hacer por encima de mí. Entonces yo quiero ser parte del movimiento de lo que Él está haciendo. Sea grande, sea pequeño. Imagínense cuán arrepentido hubiese estado Jonás, pienso yo, si Dios no lo hubiese agarrado a la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces Dios nos agarra a la fuerza porque Él sabe que es de bendición lo que tenemos que hacer. Él sabe que sacrificarme, hacer esto, levantarme temprano, va a ser de bendición y Él me va a empujar para hacerlo. Es como los niños de nosotros, a lo mejor no quieren ir a la escuela, pero yo sé que lo va a bendecir, que es de bendición. Entonces yo lo voy a levantar, yo lo voy a coger por el pelo, lo voy a cepillar los dientes para que él vaya a estudiar. Para bendecirlo, porque yo sé que hay bendición ahí, ¿verdad? Así hace Dios con nosotros. A veces de buena manera, si nos llevamos, y a veces de no tan buena manera. Ese es el amor de un padre, ¿verdad? El amor de un padre no necesariamente siempre es así, papito, que si esto. A veces es duro. Tiene que serlo a veces. Tough love, le dicen en inglés, ¿verdad? Tough love, para que a veces ese amor sea recordado ahí. El primer capítulo termina con los marineros tirándolo al agua. Perdón, el segundo capítulo, permiso. El segundo capítulo comienza y les quiero mencionar dos puntos muy importantes, interesantes que suceden en el primer capítulo para que recuerden. Primero, el versículo 16 del primer capítulo de Jonás, recuerden esto, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. ¿Qué hombres? Los marineros incrédulos que no creían en nada ni nadie, que creían en cualquier otro Dios. ¿Qué sucedió entonces? Jonás decidió meterse en un barco, decidió hacer algo y Dios ya tenía un plan con esa gente de ahí. O sea que, aunque yo me descarrile, aunque yo haga cualquier cosa, Dios ya tiene un plan y Él sabe que lo que va a pasar, va a pasar. Habían unos hombres que se encontraron a Jonás y que por lo que pasó creyeron en Dios y le rindieron tributo, se acercaron a Él. O sea que Dios siempre se sale con la suya, no hay de otra. Segundo punto, el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que trajo a Jonás. Lo menos que Jonás se imaginaba era que él iba a vivir 3 días dentro de un pez. Él pensaba que iba a morir. El libro menciona 3 veces que él le pide la muerte a Dios. Él quiere morir, él prefería, pero qué trabajo tan grande le dio Dios a este hombre que él prefiere morir. Mátame, es mejor morir. Entonces, cuando Jonás está en este barco, antes de entrar al capítulo 2, él le dice a estos hombres, tírame al agua, porque él pensaba que iba a morir. Lo menos que este hombre se iba a imaginar era que Dios tenía un pez para llevarlo a Nínive, porque en el camino que Jonás estaba, el pez estaba de camino a Nínive, a donde siempre tuvo que ir desde el principio. No podemos continuar poniendo a Dios en algún tipo de caja en donde mis límites son sus límites. No es así y nunca será. Dios no tiene límite. Dios es todopoderoso y hace como Él quiere todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero miren, un dato interesante rapidito. En Nínive, para estas personas en este tiempo había un dios que se llamaba Dagón o Dagon. Y este dios era un dios pez. Interesante, ¿no? Era un dios pez, en donde tenía cuerpo de pez y como cositas de pez, pero era un dios. Y la gente de Nínive le rendían adoración. Qué interesante que un hombre llegó en un pez a este lugar. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo siempre. Llegar en ese pez, ahora esta gente tan interesado, porque el pez es interesante para ellos. Ahora Jonás tenía un acceso a estas personas que a lo mejor antes no iba a tener.
porque Dios lo planifica todo. Un dato bien interesante. Mira lo que dice Jonás 2, del 1 al 3, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, mira lo que dice: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Recuerda que le leí el Salmo 18? Que mencionaba esto: invoqué en la angustia a Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esto es el Salmo 18. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En el segundo capítulo nosotros vemos cómo Jonás, dentro del pez, recapacita. Entonces, nosotros no tenemos un gran pez que nos va a consumir. Estoy 99% seguro. No puedo decir 100 porque quién sabe. Pero tenemos otras cosas que nos cargan. Otras cosas que nos dan problemas. El trabajo, la escuela, que si esto. Y a veces, lamentablemente, es en medio de ese problema en donde recapacitamos. A veces, lamentablemente, tenemos que tocar el fondo de esa botella para aprender qué Dios quiere enseñarnos. No siempre hay que hacerlo, pero a veces nos toca. Entonces es en medio de ese problema, de esa situación, en donde Jonás reconoce: wow, Señor, tú sabías lo que estabas haciendo. Tú siempre supiste lo que estabas haciendo. A veces, lamentablemente, tenemos que ver para creer, pero Dios no tiene que mostrarnos ni enseñarnos nada. De hecho, la Biblia no está tratando de convencernos de que Dios es real. Que tú creas o no que es real, eso está en ti. La Biblia nos da todo lo que tenemos que saber. Pero la Biblia no dice, tiene. No, le dice, cree en Dios. Por todo, ¿entiendes? La verdad es que no es tarde nunca, mira. No es tarde nunca para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer y el llamado que Dios ha hecho en nosotros. Es incómodo, es difícil, es complicado, es duro. A veces duele, a veces no tengo el tiempo. Pero no es tarde, nunca, no importa la edad, no importa el tiempo, no es tarde para hacer lo que sabemos que Dios tiene que para nosotros hacer. Yo tenía un compañero en el Army que se llamaba AJ, que decía: Dios no es el Dios de las segundas oportunidades, Él es el Dios de las quintas, de las sextas, de las séptimas oportunidades, porque siempre que tengamos vida hay oportunidad. La hay. La verdad que sí. Yo no te tengo que vender nada, ni tratar de convencerte de que compres algo. Esto es lo que hay. Estoy cerrando esto ya. Lucas 11:30 menciona a Jonás. Jesús hablando menciona cómo Jonás fue una señal para Nínive. Entonces, el libro de Jonás tuvo impacto en lo que fue la vida de Jesús. Rapidito aquí, en el tercer capítulo de Jonás vemos como cuando ya Jonás había aceptado su trabajo, el animal llega a Nínive, lo deja y Jonás empieza a pregonar, a gritar, a hablar, a hacer el trabajo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor si se hubiese evitado ese revolú tan grande como decimos, ¿verdad? Pero pues tomó unas decisiones que no, pero eventualmente igual llegó a hacer lo que tenía que hacer. Nosotros vamos a llegar siempre a los pies de Dios. Si somos escogidos, vamos a llegar, no importa qué suceda. Pero en el capítulo 3, y les exhorto y les recomiendo que luego si pueden lean el libro. Son 4 capítulos, son cortitos. Yo creo que media hora, 40 minutos lo pueden leer tal vez, menos tal vez. Pero vemos cómo él le habla a la gente, perdón, y la gente se arrepiente. Encuentran ese movimiento, encuentran el arrepentimiento. Mira lo que dice Jonás 3:9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor su ira y no pereceremos? ¿Qué quiere decir esto? El rey de Nínive, cuando escucha que Jonás llegó y escucha que está hablando y que dice que Dios dice, el rey recapacita que eso es lo que necesitamos, líderes que sean fuertes, así, ¿verdad? Entonces el rey, el líder, va donde el pueblo y dice, mira, vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a arrepentirnos, vamos a buscarle al Señor. Y en Jonás 3:9 dice, ¿quién sabe si hacemos eso? Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Dice Jonás 3:9. Esto es un rey, esto es un líder. Entonces, ¿quién sabe el trabajo del pueblo, el trabajo de la gente, el trabajo complicado? Pero un líder, eso es otro punto, otro tema bien interesante, pero un líder que está ahí en punto, que está pendiente, que está trabajando. Un padre es un líder de familia, ¿verdad? Cuando el padre está descarriado, cuando el padre está, entonces la familia también está así también. Cuando el jefe de la familia, cuando la cabeza de la familia, esto es una enseñanza muy importante también. A veces hay
madres de familia que tienen que tomar esa responsabilidad también, ¿verdad? Mira lo que dice Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que él haría y no les hizo nada. O sea que Dios los perdonó, ¿verdad? Jonás hizo su trabajo, fue allá, habló con el pueblo, Dios ve el corazón de este pueblo y los perdona porque ese es Dios, ¿verdad? Oportunidades, nuevamente, seguimos ahí. Pero no todo el mundo estaba contento con esto. Había alguien que no estaba contento, porque a veces sucede, ¿verdad? Que nosotros queremos ayudar y queremos bendecir, y estoy cerrando ya, pero cuando a la persona que estamos ayudando, bendiciendo, le va bien, como que me molesta, si este muchacho, yo vendo camiones, y de repente, si estoy entrenando a alguien y el muchacho este vende 10 camiones, yo no vendió ninguno, pues ven acá, ¿qué pasó? Está vendiendo más que yo, ¿por qué? Porque a veces no sucede eso, ¿verdad? ¿Sabe quién estaba molesto? Jonás. Qué punto tan interesante. El hombre que Dios mandó a hacer esto estaba molesto. Mira lo que dice Jonás 4:2. Y oró, y oró Jonás a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando fuera en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Mira, aquí viene la razón por la cual Jonás se fue. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería ir a Nínive porque él sabía que Dios lo iba a perdonar y él a lo mejor le iba a quedar o en vergüenza o el trabajo, pero es que ese es el propósito, ese era el trabajo de él, ese es el trabajo de él. Sabemos que Jonás se fue huyendo al punto de estar dispuesto a morir, al punto de buscar la muerte, llamar a la muerte. Pero esta es la condición humana. Lamentablemente, esta es la condición humana. Les quiero leer esto para terminar rapidito, que es Jonás 4, 10 y 11, porque lo que sucede es, para terminar, cuando el pueblo es perdonado por Dios, Jonás se tiene que ir. Él no es de ahí, él no es de Nínive, él se va para su tierra. Pero decide descansar en una montañita, digamos, ¿verdad? Y Dios le da un arbusto, algún tipo de árbol, una rama, para que el sol no lo lastime. Recuerda que le dije al principio que dice Génesis 1:1, Dios creó todo, para Dios no hay límite, Dios puede crear, Dios puede quitar, Dios hace como Él quiera. Entonces, el hombre se va, gracias a Jonás por el trabajo, no hay problema, después de la carga que me diste, de la lucha que me diste, vete para tu casa tranquilo, aquí tienes un arbolito para que duermas en una sombra. Y el hombre se acuesta en una sombra. Y dice la palabra en el capítulo 4 que cuando está el alba saliendo, la rama no está. Y el sol como que lo estaba quemando y el hombre le vuelve a pedir la muerte a Dios. Hubiese sido mejor morir antes de yo coger este sol aquí porque este hombre era rebelde. Y Dios le dice: ¿cómo es posible que tú, que acabas de recibir esta rama, estés tan molesto y me pedías a mí que no salvara yo a mi pueblo? Me pedías a mí que no tuviera misericordia por mi pueblo. Mira lo que dice Jonás 4, 10 al 11. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabaracera, que es enredada, rama de árbol? ¿Tuviste tú lástima de esto, por el cual tú no trabajaste, ni hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Cómo es posible que no voy a tener yo misericordia por mis hijos? ¿Cómo es posible que no voy a tener yo amor por lo que yo he creado, por lo que yo he desarrollado? Esto es una enseñanza tremenda. El profeta era un rebelde, porque no todos los que trabajan para el Señor lo hacen felizmente. Hay rebeldes también, pero somos todos hijos de Dios. Voy a cerrar ya con esto. ¿Qué podemos aprender de Jonás? Les había dicho, somos como Jonás, y yo creo que sí. Yo creo que somos bastante parecidos a Jonás. Tal vez no tan rebeldes, ¿no? Pero yo creo que lo importante de todo esto, y resumiendo y cerrando, lo importante de todo esto es entender que nosotros todos tenemos un llamado de Dios. Todos. No todos van a estar predicando con un micrófono, o no todos van a escribir libros, o no todos van a ser famosos o reconocidos, pero todos tenemos un trabajo. Una sola persona por la cual nosotros tengamos influencia, ya eso es un trabajo. Niños en la escuela, hijos en la casa, compañeros en el trabajo, todos tenemos influencia sobre alguien.
y todos tenemos la responsabilidad de hacerle el bien, de ayudar, de promover y de bendecir. Dios no tiene que enviar un profeta a decirme que esto lo tengo que hacer. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, hagamos el trabajo que Dios nos está enviando a hacer. Sea en el anonimato o sea muy conocido, hagamos el trabajo, porque haciendo ese trabajo vamos a recibir bendición nosotros mismos. Va a ser una vida en paz, una vida tranquila, aunque con luchas y cosas, pero aunque yo esté en medio de la lucha, qué chévere que por lo menos me toca hacer eso, pero Dios me ayuda. Dios me da una esposa que cuando llegue a casa me tiene la comida, los nenes, que sí, esto, tranquilo, porque le vemos la bendición a todo, porque Dios nos permite eso. Porque cuando no estamos en el caminar con el Señor y todo, como que nada nos llena, nada nos trae satisfacción. Podemos tener dinero y todo esto y nada nos trae satisfacción. Pero esta es la condición humana. Voy a cerrar en oración ya, los niños ya vienen pronto por ahí. No podemos huir de la presencia de Dios. No se puede, es imposible, no podemos. Podemos negarlo, podemos pelear, podemos hablar mal. No podemos huir de la presencia de Dios. Y Dios entiende nuestra condición también, pero Él también nos da una responsabilidad y Él nos va a pedir cuentas de lo que Él ha puesto en nuestras manos, de lo que Él quiere que hagamos. Él nos va a pedir cuentas. No es tarde. No es tarde para poder hacer lo que Dios, sea negocio, sea trabajo, sea familia, sea salud, no es tarde. Mientras tengamos vida día a día, no es tarde, pero no podemos huir de la presencia de Dios. En algún momento Él nos va a pedir cuentas de qué hicimos o no hicimos que Él nos envió a hacer. Bueno, vamos a orar, si me acompañan en oración. Padre,